¿Qué te refieres de que podemos respirar mejor o qué está pasando ahí? Sí, y tienes un punto. Respirar es algo medio extraño porque es algo que haces todo el tiempo, ¿no? Y la gente cuando les digo te voy a ayudar a reentrenar tu respiración, dicen, pues ya yo respiro. Pero el mundo nos ha dado muchas comodidades y muchos cambios en nuestros hábitos que ha hecho que nuestra respiración no sea óptima. A tal grado que hasta esa respiración nos empieza a afectar como tal. En términos de salud y de concentración en la parte mental y física, peor más que bien, ¿no? Nuestra respiración nos haga más mal que bien. Un 50% de las personas en Estados Unidos, en México no me sé el dato, respiran por la boca. Y la boca no está hecha para respirar, la boca está hecha para comer y para hablar y tan se acabó. La nariz para respirar y hoy si tú vas a la calle y caminas, te apuesto que el número puede ser mucho más alto, ¿no? La gente respira por la boca en vez de por la nariz, que es la forma correcta. Me encanta ver cómo cuando, no sé, un jugador de fútbol va a dar un penalti, lo que hacen es que respiran, se nota, ¿no? Hacen una respiración y eso creo que es lo que la gente tiene que estar haciendo, respirar más conscientemente para resetear su cuerpo y poder como que encontrar ese balance y esa alegría, esa parte contenta de su vida. Bueno, Manu, bienvenido aquí a Accionables y a Ciudad de México. Así que bueno, cuéntame cómo te sientes por acá después de casi un año, tengo entendido, viviendo en Baja. Gracias, Orlando. Un gusto estar aquí contigo en Accionables, platicarte un poco pues, de la vida, de las startups. Contento, ¿verdad? Siempre la Ciudad de México tiene sus retos por la altura, por la contaminación, pero es mi casa, es mi hogar, entonces me siento pues, apapachado, ¿no? Y más con personas como tú que la están rompiendo en el mundo de las startups. Creo que vamos a hablar de varios temas. También hay algo interesante que ayer almorzamos, entonces eso nos ayudó a hablar ahí un montón de temas y debatir un poco cómo podíamos aprovechar lo máximo este episodio. Y tengo la idea de tratar de ver cómo vamos hilando un poco tu historia dentro del mundo del tech, de tu rol como trabajador en empresas de tecnología y cómo eso de repente te ha ido sembrando distintas partes que hoy estás tratando como de crear estás trabajando en tu nuevo proyecto, en tu nueva identidad, ayudando a personas en temas de wellness. Y bueno, yo creo que es importante que la gente pueda conocer un poco tu historia y empatizar, porque es muy común que de repente uno arranca la carrera por un lado, muy emocionado, muy contento, y también es totalmente normal, o creo que nos estamos dando cuenta que tenemos el permiso de pivotear totalmente nuestra carrera y salirnos de los estándares y meternos en industrias completamente nuevas o que al menos no son tan convencionales. Entonces, bueno, cuéntame un poco qué estás haciendo hoy. Vamos a empezar un poquito del presente y después iremos yendo hacia atrás. Venga, pues ahorita estoy enfocado a coachar a personas con alto estrés utilizando la respiración como la herramienta poderosa, ¿no? Y entro al mundo de la respiración hace 5 años porque yo he tenido mucho estrés y ansiedad en mi vida y encuentro en la respiración una solución, una herramienta muy poderosa que me ayudó a salir de episodios de mucha ansiedad, de mucho pánico, de mucha presión en las startups en las que he trabajado. Y también porque siento que la respiración me ha regresado como a mi parte primitiva, a mi ser, ¿no? Digo, llevo 9 años en el mundo de las startups, siempre enfocado en growth, que como tú bien sabes es un área de mucha presión, de siempre todo el tiempo estar en el grinding, ¿no? Y encontrar cómo dar la vuelta a las cosas para crecer el producto, para llevarlo a millones de personas. Entonces, pues sí, en eso andamos. Buenísimo. Entonces, bueno, ya dijiste tech, growth, grinding. ¿Dónde viviste eso? O sea, ¿dónde tuviste una experiencia estresante? Pues a ver, arranqué mi carrera en el mundo de startups en una empresa de energía solar que se llama Bright, que se enfocaba a llevar la energía residencial a todas las casas de México. Hoy, de hecho, es la más grande en la industria residencial. Y ahí tuve un ambiente increíble. Me tocó armar un equipo de crecimiento, de growth, crear estrategias de adquisición, de retención. Y era un producto bien interesante porque al final es un producto que las personas no necesitaban. Tú tienes la CFE, que es la que te suministra la electricidad, pero el hacer el cambio a una energía renovable, que siempre fue una de mis pasiones, hacer un impacto al medio ambiente, ahorita platicamos un poco más de eso, pues fue increíble, ¿no? Y armamos un programa de embajadores que eran chavos, jóvenes, que nos ayudaban a promover la energía solar en sus casas, con su familia, con sus tíos, con sus conocidos.
Y así fue como crecimos y arrancamos esta empresa. Me tocó vivir ahí desde el seed round hasta la serie B. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? De ahí paso, justo por conexiones en Bright, entro a Green, una empresa de scooters. Fue el primer empleado. Fui la persona responsable de sacar los primeros 100 patines a calle, de lanzar el programa de cargadores en calles, de poder pensar en la parte logística de cómo vamos a distribuir, recolectar, aumentar los viajes por patín. Y en su momento también empezar a expandir, ¿no? Arrancamos en Ciudad de México, luego de ahí nos fuimos a Monterrey, luego de ahí crecimos rapidísimo, empezamos a ir a Bogotá, tuvimos obviamente mucho crecimiento en Latinoamérica, acabamos teniendo un merger muy importante con una empresa brasileña, y ahí fue donde tuve mis periodos más fuertes diría como de ansiedad, ¿no? La presión era altísima, eran las épocas de WeWork y Uber, ¿no? Que seguro recuerdas. Crece a toda costa, ¿no? No importa si eres profitable, si tienes buenos unit economics, solo crece, ¿no? Y pues recuerdo que fue un reto enorme para mí. Era sacar miles de patines a las calles, era dormir 3-4 horas durante 6 meses seguidos, y tuve un colapso mental, físico, acabé en el hospital. Wow. Y eso fue, creo que como que lo que brincó la chispa, ¿no? Ya hacía un poco de meditación, ya hacía muchas cosas, pero empecé a descubrir más qué me podía ayudar a aumentar. Para mí es cómo aumento mi capacidad de manejar el estrés, porque el estrés siempre va a estar ahí, si eres un deportista de alto rendimiento, si eres un emprendedor. ¿Cómo aumento esa capacidad para manejarlo mejor y tener control? Ya. Y luego de ahí paso a RTM, que es una fintech liderando growth. Igual entró después de la Serie A, tuvimos muy buen crecimiento, levantamos la Serie B, y ahí es donde justo descubro la respiración. Hago un taller de Wim Hof que me vuela la mente. Si todos han hecho Wim Hof, de verdad que te transforma. Y me empiezo a clavar, empiezo a ver qué otras técnicas hay, qué otros métodos hay ahí. Y desde hace 5 años es algo que practico casi todos los días, ¿no? Respiro utilizando diferentes métodos o técnicas a partir de lo que necesito, la necesidad que tengo en ese día o en ese momento. Ok. Y bueno, ya despertaste la curiosidad. Yo no he hecho Wim Hof más allá de baños de hielo que se están poniendo de moda aquí y allá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué fue tan transformador? O sea, ¿cómo nos los puedes describir? Pues, a ver, Wim Hof tiene 3 partes bien importantes. La primera es la respiración, que haces algo que se llama hiperventilación, que es respirar rápidamente y muy profundamente y luego hacer unas retenciones de tiempo, o sea, entre 30 segundos a veces hasta 3 minutos aguantando la respiración. Y en ese momento de retener, empiezas a sentir muchísimas cosas. Sentir cómo tu cuerpo se levita, empiezas a tener visualizaciones, empiezas a ver colores, empiezas a ver tu pasado, traumas que tienes los empiezas a sacar ahí. Y eso fue maravilloso, ¿no? Y es la primera parte de la respiración. Luego de ahí entras a toda la parte del mindset, que es poner tu mente en un estado de control. Y luego de ahí te metes al hielo, ¿no? Que el hielo es un estresor muy fuerte, y cuando entras al hielo, a pesar de que entras en un estado de shock, tu cuerpo aprende a adaptarse, y de hecho con la respiración a poder entrar en calma y sentir una meditación ultra profunda, ¿no? Wow. Este es un poco Wim Hof. Qué loco. Y sin nada de sustancias. Nada de sustancias, todo natural, todo tu cuerpo, todo el poder de tu respiración y todo. Qué loco, voy a tener que probarlo. Sin duda, a ver te lo recomiendo. Buenísimo. Y tú me dijiste ayer algo que me llamó la atención, parte de haber estudiado, y en otras conversaciones que hemos tenido, parte de estudiar ingeniería química fue un poco también entenderte a ti mismo, si estoy en lo correcto, ¿no? Correcto. Sí, siempre fui muy... me encantaba irme a la parte profunda de las cosas, ¿no? Y, o sea, en su momento hice investigación cuando estaba estudiando ingeniería química, entender la ciencia de las cosas. Y fue justo, me acuerdo, cuando tenía como 16 años, tuve esta oportunidad de ser profesional de fútbol. Era o vas a ser profesional de fútbol o te vas a estudiar a Estados Unidos con una beca. Y tuve un problema de respiración muy fuerte. Literal, era por ahí de marzo, mayo. En verano iba a tener la oportunidad de entrar a una segunda división. Y es cuando de repente me levanto en las noches sin poder respirar durante minutos. Imagínate que te levantas y no tienes aire, ¿no? Y pues voy a miles de doctores y me dicen que tengo como inicios de asma y que tengo que dejar de jugar fútbol. Entonces, tuve que parar durante 3-4 meses. Perdí la oportunidad. Fue un pivote importante en mi vida. Acabo decidiendo irme a Estados Unidos becado a jugar fútbol allá. Y ahí fue donde como entró esta intriga de ¿por qué me pasó esto? ¿No? ¿Qué estaba dentro de mi cuerpo? ¿Qué estaba en el medio ambiente
que causó estos momentos de no poder respirar, ¿no? Y está interesante porque se conecta hoy a mi presente, ¿no? Y desde ahí eso fue lo que me picó y voy a hacer un cambio al medio ambiente porque en mi cabeza fue la contaminación lo que me causó esas faltas como de aire, ¿no? Esas apneas como le llaman. Y pues estoy en ingeniería química y me metí mucho a la ciencia y hoy lo que hago la respiración está muy sustentado en la ciencia como tal. Entiendo muy bien la bioquímica del cuerpo, que es parte también de una de las cosas que estudié. Y sí, me encanta meterme como al fondo de las cosas y entender la ciencia por detrás. Qué interesante. Y bueno, después de haber estado en empresas tan grandes, o sea, los que no recuerdan o los que no vivieron aquí en Ciudad de México, en algunas donde estuvo Green, o sea, por lo menos Ciudad de México estuvo repleta de scooters por todos lados, fue un nuevo medio de transporte, o sea, sí hubo una revolución en la ciudad, para bien y para mal, porque hubo también crisis de demandas, tengo entendido, problemas con las alcaldías, personas que estaban en contra porque la gente dejaba los patines también tirados en las esquinas, pero creo que trajo mucho más que lo bueno. Yo personalmente los extraño. De hecho, hoy en la mañana en un grupo de WhatsApp de amigos estaban hablando de cuál scooter comprarse porque tengo amigos que se mudaron a la ciudad y se dieron cuenta que hay mucha gente moviéndose en patines. Claro. Entonces, me da curiosidad porque, bueno, Green, yo como persona que también está en este mundo, era noticia, o sea, por las dimensiones de la empresa, por el capital que levantaron, por los founders que tenían, por el equipo que armaron, por la expansión internacional. Vienes de ver números grandes, de metas muy grandes y a mí hay algo que me gusta, que es como volver a arrancar proyectos muy, muy pequeños, con menos variables, más controlados, con menos posibilidad de crecimiento también, pero como más controlados, que te hace mover ese péndulo tan distinto de venir una empresa de hypergrowth de tech, ahora ser un solopreneur y decir, bueno, me lanzo al vacío y ahora me pongo a ayudar a la gente que aprenda a respirar mejor. Sí. A ver, las dos tienen sus retos enormes, ¿no? Lanzar Green fue una locura para todos, para los founders, para mí como primer empleado y fue una experiencia de mucho aprendizaje. Y a mí me gusta siempre optimizar lo que estoy haciendo para aprender más, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy como solo entrepreneur? Primero, porque siempre lo tuve dentro de mí, ¿no? Desde chavo me encantaba en la escuela que vender las guías para los exámenes, que ponerme pilas y ver cómo sacar dinero. Yo toco guitarra y de los 13 a los 18 da clases de guitarra para sacar para el fin de semana. Ahí estuve ahorrando para mi primer coche, para la universidad como tal, ¿no? Y como que siempre lo tuve dentro de mí. Y ahora algo bien interesante es que en el mundo tech todo está creciendo rapidísimo, ¿no? Y más con el mundo de AI. Y mi visión últimamente ha sido cómo logro que los seres humanos reconecten con su parte primitiva. Más con AI. Con AI vamos a empezar a interactuar con robots, vamos a empezar a interactuar con el mundo digital mucho más a como hoy estamos. Y creo que nos va a cambiar la vida. Y siento que el ser humano va a tener esta necesidad de seguir reconectando con sí mismo y con la naturaleza, ¿no? Y creo que yo como historia que lo he vivido, quiero arrancar por ahí, ¿no? Y empezar a un poco promover esto de la respiración porque es mi primera herramienta, porque creo que va a haber muchas más que se me van a cruzar en el camino para ayudar a que la gente reconecte consigo mismos y con la naturaleza, porque no hay mejor momento que ir a la playa, sentarte y respirar, o ir al bosque, sentarte y oler lo que hay, ¿no? Y lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y bueno, me gusta ponerme muchos sombreros en estos episodios. El que está escuchando dirá ahorita, pero bueno, estos tipos tienen ya, no sé, aquí dice que llevamos como 10 minutos hablando y respirar, y la gente dirá, bueno, pero yo respiro todos los días. O sea, ¿de qué demonios me están hablando estos locos aquí? Sí. Por favor, tíranos un deep dive de a qué te refieres, de que podemos respirar mejor o qué está pasando ahí, qué es lo que tú estás viendo. Sí, y tienes un punto. Respirar es algo medio extraño porque es algo que haces todo el tiempo, ¿no? Y la gente cuando les digo, te voy a ayudar a reentrenar tu respiración, dicen, pues ya yo respiro y respiro bien, ¿no? Deberías respirar bien. Pero el mundo nos ha dado muchas comodidades y muchos cambios en nuestros hábitos que ha hecho que nuestra respiración no sea óptima, a tal grado que hasta esa respiración nos empieza a afectar como tal y en términos de salud y de concentración, la parte mental y física, sea peor más que bien, ¿no? Nuestra respiración nos haga más mal que bien, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Si yo compro una silla nueva que no está bien hecha o no se ajusta a mí y me siento ahí, eso va a hacer que me encorve, eso va a hacer que empiece a respirar mal, eso va a hacer que porque respiro mal empiece a no oxigenar bien mi cerebro, no me voy a poder concentrar bien. Y entonces si yo empiezo a reeducar mi respiración, voy a otra vez acomodar mi cuerpo bien
empezar a tener un poco más de eficiencia y darme cuenta que no era la silla correcta y cambiarla y agarrar otra silla, ¿no? Entonces, creo que la respiración lo veo como un poco como la nutrición hace 10 años, ¿no? Que antes no se hablaba de comer procesados, era como, procesados yo como y da igual. Hoy la respiración está así porque por las comodidades, por los hábitos, porque estamos todo el día conectados, porque no dormimos bien. La respiración está volviéndose mucho más disfuncional en el mundo a que funcional, ¿no? Un 50% de las personas en Estados Unidos, en México no me sé el dato, respiran por la boca. Y la boca no está hecha para respirar, la boca está hecha para comer y para hablar y tan se acabó. La nariz para respirar y hoy si tú vas a la calle y caminas, te apuesto que el número puede ser mucho más alto, ¿no? La gente respira por la boca en vez de por la nariz, que es la forma correcta. Wow, necesito más facts para convencer ahora a los escépticos. Y me acuerdo que una vez te lo pregunté, bueno, Manu, pero ok, respiro por la nariz y boto por la boca, que también es como algo común. O sea, me gustaría que sigamos entrando en esto porque, sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ese 50% que está respirando por la boca? ¿Va a vivir menos? Sí. ¿Va a ser menos saludable? ¿Qué se están perdiendo o qué están dejando de ganar por no usar funcionalmente su cuerpo? Claro. A ver, la respiración, sobre todo la funcional, que es la óptima que te da un rendimiento físico y mental para lograr tus metas, para aumentar tu capacidad del estrés, tiene 4 pilares y el central es la nariz, ¿no? ¿Por qué por la nariz? Cuando tú respiras por la nariz, primero generas una resistencia que hace que tu movilidad del diafragma sea correcta. Y cuando tengo buena diafragma, la movilidad del diafragma es como un músculo central que tenemos y me da mucho más fuerza, estabilidad en mi core, en mi columna vertebral. Si yo empiezo a respirar por la boca, no uso bien el diafragma y pierdo esa resistencia que me genera la nariz. Segundo punto es que la nariz es un filtrado de todo, ¿no? De bacterias, de enfermedades. En el COVID, cuando la gente, se hizo un estudio y la gente que respiraba por la boca tenía una propensidad del doble de enfermarse de COVID que gente que respiraba por la nariz, ¿no? Por lo mismo. Y también la nariz genera un gas que se llama el óxido nítrico, que es vital para que tengas una buena funcionalidad cardiovascular, o sea, lo que hace es que dilata tus vasos sanguíneos para que tengas buena circulación, ¿no? Entonces, si no estás usando bien la nariz, te pierdes de todo eso. Y digo, hay una parte que también es la estética. Muchos de los problemas de la gente que tienen por dientes es porque respiran desde muy chiquitos por la boca, Okay. ¿no? Luego, el segundo pilar, que es bien importante, es la parte biomecánica, que es el diafragma. Como te dije, es un músculo importantísimo que nos da estabilidad. La gente empieza a respirar con la parte superior, con los pulmones, eso de que tenses tu cuello, que empiezas a tener dolores. Y es bien interesante porque cuando hablamos de respirar profundo, lo que quiero es inflar bien ese diafragma 360, porque es un músculo que me rodea, para que el aire entre a la parte inferior de mis pulmones, que es donde más tengo alvéolos. Entonces, si yo empiezo a respirar... ¿Qué es alvéolos? Los alvéolos es un órgano que toma el aire y lo separa y agarra las moléculas de oxígeno y las mete a mi sangre. Okay. De hecho, la mete a una molécula que se llama la hemoglobina, que es como el carrito que lleva el oxígeno a las partes de tu cuerpo, al cerebro, a los músculos, Okay. ¿no? Entonces, si yo estoy respirando con el diafragma bien y estoy haciéndolo 360, meto bien ese aire a la parte más profunda, a la parte de abajo, que es donde más tengo alvéolos y tengo una buena oxigenación, ¿no? El segundo punto, que es para mí el más interesante, pero un poco complejo, es la parte bioquímica, que es respirar muy sutil, muy suave. Y esto me encanta porque el aire que respiramos tiene muchos gases, ¿no? Tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno, pero en nuestro cuerpo está el dióxido de carbono, que es el responsable que me ayuda a llevar el oxígeno a los músculos, a mi cerebro, y hay un efecto que se llama el efecto Bohr, porque es bien interesante que cuando yo tengo 3 moléculas de oxígeno, necesito 3 de dióxido de carbono para que ese oxígeno se libere y llegue a mi cerebro, ¿no? Y hablo de esto del dióxido de carbono porque si yo empiezo a respirar muy fuerte, no sutil, no suave, no bioquímicamente, empiezo a liberar ese dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono dentro de mi cuerpo es vital, porque sin dióxido de carbono no te oxigenas como tal, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien está hiperventilando, respirando de más, está liberando ese dióxido de carbono y perdiendo eficiencia para oxigenar su cerebro, si tienen que estar concentrados, sus músculos, si tienen que hacer algo de fuerza o una carrera o lo que sea, ¿no? Y el último pilar es la parte rítmica, que es hacerlo de una forma lenta. Y de hecho, hay un fun fact que me encanta. Yo era muy religioso antes y me encantaba rezar. Y de hecho, todos los rezos
están armados para que tú respires en 6 veces por minuto aproximadamente. Porque eso te pone en un estado de mucha relajación, se llama el estado parasimpático. Eso relaja tus latidos del corazón y entonces el poder respirar de una forma lenta, sutil y con el diafragma te pone en un estado de mucha relajación, de mucha eficiencia para poder o entrar a hacer, no sé, una junta muy importante o un examen o echarte la carrera complicadísima que te tienes que echar, ¿no? Es un poco la respiración. Interesantísimo. Y bueno, ya estás ayudando a personas en esto y de hecho yo llego a ti por tu esposa, Pamela Valdés, que como persona de este mundo de la tecnología la sigo y la admiro. Veo que te etiqueta, te empiezo a seguir, veo el estilo de vida que tienen actualmente, viven en la playa, hacen mucho deporte, hacen surfeas, veo que están todo el tiempo meditando juntos, etcétera, etcétera. Yo todos los años, personalmente, siempre trato como de experimentar algo, sea lo que sea, un nuevo gimnasio, un nuevo deporte, como para eso, conocerme más, ver si descubro algo que de repente estuve subestimando por mucho tiempo. Y recientemente cuando comienzo tu programa, una de las primeras cosas, y lo menciono porque creo que se está poniendo muy de moda, hoy viniendo a mi casa caminando, venía hablando un poco de qué íbamos a grabar hoy, y la persona sin saber mucho ya de una vez me dijo, ya estás durmiendo con el tape. O sea, como que el tema del tape ya empieza como a verse un poquito más mainstream. ¿Qué está pasando con eso? O sea, ¿por qué de repente ahora uno ve gente durmiendo con un tape en la noche? Sí. O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí, a ver, la respiración disfuncional, uno de los síntomas es respirar por la boca, ¿no? Y muchas de las personas que tienen respiración disfuncional están respirando en las noches por la boca. Y eso hace que su oxigenación no sea óptima. Cuando yo me pongo el tape y empiezo a respirar por la nariz, mejora esa oxigenación. Y eso que te ayuda a que tengas un sueño mucho más profundo, a que te levantes recuperado, a que no pierdas humedad, porque cuando respiras por la boca pierdes mucha humedad, ¿no? Y al final estás optimizando tu sueño, que es una de las variables más importantes de tu salud. Y por eso el tape, ¿no? La gente está usando el tape para optimizar su sueño como. Porque yo creo que también de esto, hoy sabemos que la gente aprende por su cuenta en las redes, aprende por la cuenta con un youtuber bueno o malo. ¿Es seguro que alguien que ya está escuchando esto y diga, bueno, voy a probarlo del tape porque vi una prima que se lo puso? ¿Qué recomiendas en estos casos de...? Sí, a ver, para personas que tienen apneas de sueños, que es cuando te levantas con mucha falta de aire sin poder respirar, como me pasó a mí cuando estaba chavo, no es tan recomendable. Hay que primero poder en el día a día pasar una respiración funcional y luego ya empezar a meter el tape. Pero en general lo que recomiendo es póntelo 15 minutos antes de irte a dormir. No chance no luces durante esa primera noche. Si te sientes cómodo, pruébalo y si te funciona, pues venga, ¿no? Y también si en la noche sientes algún tipo de incomodidad o que te levantas y no puedes respirar, quítatelo y mejor regresa en el día a practicar respiración o ejercicios de respiración antes de volver a regresar al tape en las noches. Interesante. Y bueno, para seguir buscando como ejemplos, porque me gusta que cada quien trate de encontrarle como el valor a esto o el entendimiento de lo que tú has vivido personalmente, de las personas que te ayudaron a certificarte, de las personas con las que ya estás trabajando. ¿Qué puede esperar a alguien que dice, ok, voy a empezar a aprender de esto con o sin Manu, con un libro, con otro coach, lo que sea? ¿Cuáles podrían ser como esas etapas de evolución de la persona, qué síntomas, qué cosas deberían empezar a notar en su día a día? En el corto, mediano y hasta largo plazo. Claro, a ver, a mí me encanta trabajar con personas que están en alto estrés, ¿no? Porque justo lo que da la certificación que yo tomé, que se llama Oxygen Advantage, es que te ayuda a tener menor sensibilidad al dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono aumenta en tu sangre, como dije, tienes mucho mayor oxigenación. Y eso es un estresor. Si yo puedo aguantar más dióxido de carbono en mi cuerpo, voy a aguantar mucho más ese estrés en la carrera, en mis juntas o en lograr la meta que tengo en mi startup, ¿no? Como tal. Entonces, a mí me encanta ese tipo como de personas y yo lo fui también, ¿no? Por eso me encanta ese como perfilamiento. Ahora, ¿qué fases hay? Lo primero es crear las bases. No te voy a poner a hiperventilar si no tienes bien la parte biomecánica, estás usando bien tu diafragma para respirar. Si empiezas a mejorar métricas como la frecuencia respiratoria, que es cuántas respiras por minuto, y si empiezas a tener cierto nivel o sea, bajar tu sensibilidad al dióxido de carbono como tal, ¿no? Pero ya que creamos esas bases, son ejercicios de 10, 15 minutos todos los días,
empezamos a meternos a retenciones, que es cuando te tapas la nariz y te pones a caminar. Y puedes arrancar con, no sé, 10, 15 pasos tapándote la nariz hasta echar sprints. Y eso lo que hace es que aumenta ese dióxido de carbono para que tu oxigenación sea mejor. Y te ayuda a que cuando no lo haces, o sea, cuando ya no tengo esa retención de aire, pueda hacer el sprint mucho más eficientemente y corra mucho más rápido como tal, ¿no? Y luego ya la tercera fase, que es, siento que también se vuelve algo popular, es usar una máscara, que esa máscara lo que hace es que simula que estés en altitud. Te genera una resistencia al respirar. Y cuando tú tienes una simulación de altitud, es lo mismo, ¿no? Empiezas a aumentar tu concentración de dióxido de carbono para que tu oxigenación sea mejor y sea mucho más óptima. Y eso se ve, se traduce también en que cuando tengas que hacer una carrera, la disfrutes más, ¿no? Aunque sea un estresor el correr 60 kilómetros o 42 kilómetros, porque estoy trabajando con muchas personas que están corriendo ultramaratones, disfruten más su carrera porque ya aguantan ese estresor, porque ya hasta lo corrieron hasta con una máscara que los puso en un estado de mucho estrés, ¿no? Y cuando dices altitud, o sea, esas máscaras, ¿cuánto simulan, por curiosidad? Pueden simular hasta creo que 7,000 metros, una cosa así. Wow. Y eso, o sea, estamos en Ciudad de México. Yo nací en un país prácticamente al nivel del mar y cuando voy al nivel del mar mi cuerpo se siente distinto. Yo creo que eso para muchas personas ya es obvio. Uno que está en Ciudad, o sea, tú que ahora estás viviendo al nivel del mar, ahora en Baja y también eres de acá de Ciudad de México, ¿qué pasa en el día a día? Porque te cuento también en conversaciones comunes con amigos. Un amigo acaba de regresar de Buenos Aires, que también está al nivel del mar, vive acá. Y cuando llega ve que inmediatamente sus relojes, sus valores cambian, duerme distinto y como que se estresa. Y a mí también me ha pasado y como que tengo esa incógnita de, wow, ¿será que es bueno? O sea, ¿cómo puedo aprovechar cuando vivo en la altura? Y qué tengo que hacer también conmigo mismo para recuperar esos valores verdes que a veces uno quiere tener en los dispositivos que uno usa. O sea, tú que ahorita has estado entre las dos alturas, claro. ¿Hay algo que tiene que ver con esto, la respiración? Sí, obviamente. Y ya que estás ahorita en Ciudad de México, estás en cierta simulación de altitud, ¿no? Entonces, al regresar a la playa, te va a ayudar a oxigenarte mejor, que eso te ayuda a descansar mucho más profundo, no sé, si tienes una carrera que va a ser en La Paz, ¿no? Digamos, y entras en Ciudad de México, vas a tener mucho más rendimiento yendo a La Paz, por ejemplo, ¿no? Y ahora, cuando entras a un lugar de mucha altitud, lo que tienes que empezar es adaptar a tu cuerpo. Y para adaptarlo es regresar a las bases de la respiración funcional, ¿no? En vez de querer respirar más y obviamente hacerlo con la boca, tienes que pasar a respirar menos y decirle a tu cuerpo, vas a estar bien con esos niveles altos de dióxido de carbono y con menos aire. Y entonces tu cuerpo poco a poco se va ajustando y adaptando a usar mejor el diafragma, a aguantar esas contracciones un poquito más altas de dióxido de carbono y terminar regresando a la homeostasis o es el balance físico que necesita tu cuerpo como tal. Ya. Y bueno, hablaste de que son pocos minutos al día si uno quiere como mejorar esta parte y ser más óptimo. ¿Qué implica esto? O sea, tengo que ir a un gimnasio de respiración 1 hora al día. ¿Cuánto tiempo tengo que probablemente invertir en esto si quiero restablecer mi cuerpo como debería funcionar? ¿Cómo funciona tu programa y los que tú conoces? Sí, a mí lo que me encanta es que hay ejercicios para todo, ¿no? Antes de venir para acá estaba haciendo un ejercicio que me activa mucho más y me oxigena, que lo que hago es que estoy parado, inhalo, exhalo, después de la exhalación me tapo la nariz y camino 10 a 15 pasos reteniendo la respiración. Eso lo que hace es que aumenta mi dióxido de carbono para que cuando vuelva a respirar el oxígeno entre muy bien a mi cerebro, que lo voy a usar ahorita para grabar el podcast, a mis músculos, porque lo estoy usando al moverme, ¿no? Y ese ejercicio te ayuda mucho antes de una llamada importante, antes de una junta complicada, antes de una carrera, ¿no? Y es, por ejemplo, una cosa que puedes adaptar en tu caminata a la oficina, ¿no? Hay ejercicios ya dentro del gimnasio, no sé, hago push-ups o barras haciendo retenciones de aire. Y también hay ejercicios antes de irte a dormir o al levantarte, ¿no? Lo que quieres es relajarte, entrar en un estado parasimpático, estado de relajación, donde lo que haces es respirar muy suave, muy sutil, muy lento, para que tu cuerpo literal pueda descansar mucho mejor, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es adaptar los ejercicios a tu estilo de vida, a tu forma de vida, para que no sea un extra que tengas que dar, sino que se convierta como parte integral de tu vida. Validación de esto, o sea, ¿cómo te convencí? O sea, algo que me gusta de ti es que, bueno, estudiaste química. Yo, por ejemplo, hay un test que me gusta de una chica una señora experta que te ayuda a entender cómo tú
eres más propenso como a probar un hábito nuevo, o sea, como que qué te convence a probar un hábito nuevo. Yo cuando hice ese test, después lo puedo poner en el link de la descripción, se llama 4 Tendencies. Yo caigo en el bucket de las personas que con facts están dispuestas a probar algo. Hay gente que lo hace por social pressure y otra hay gente que lo hace por total autoconvicción, por así decirlo. ¿Qué sabes de esto? O sea, ¿dónde nació? ¿Quién ya está como detrás de este movimiento, impulsándolo, estudiándolo todos los días y tratando de que esto, así como la meditación tiene ya una década que crece y penetra más en la sociedad? Tú me has comentado que esto viene ahora como en crecimiento, está todavía en una etapa muy temprana. ¿Quién está escribiendo libros de esto para el que quiere informarse más? Sí. A ver, el método que yo uso se llama Oxygen Advantage y me encanta porque todo lo que están haciendo trae estudios por detrás, ¿no? Si hago estas retenciones, ¿cuánto me aumenta en rendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, hay un estudio que hacen que ponen a nadadores a hacer apneas mientras nadan, o sea, a hacer más brazadas, aguantando la respiración, y empiezan a ver cómo estos nadadores en los 100 metros bajan hasta 4 segundos entrenando con este tipo de método, ¿no? Entonces, Oxygen Advantage, que lo funda Patrick McKeown, que es un inglés, lo que me encanta es que tiene toda la parte funcional, pero además la parte científica, y a mí es lo que me fascina, ¿no? Si veo los datos por detrás, ¿no? Es donde me voy a clavar y me voy a meter. Yo diría que es de los métodos más integrales, más completos. Hay muchos más, hay muchos tipos de respiración, pero este es el que más me gusta a mí, ¿no? Y para aquellos que quieran clavarse mucho en la respiración, hay un libro que se llama Breathe, de James Nestor, que habla de Patrick, justo, habla de Oxygen Advantage, y te da como un 360 de cómo la respiración es tan vital en el día de hoy y los diferentes métodos y formas de cómo hacer un cambio en tu vida con la respiración. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a entrar aquí una parte del episodio de ahora hablar un poco de esta nueva etapa que estás viendo como emprendedor, arrancar algo completamente desde cero. Me da curiosidad cómo lo estás viviendo, o sea, porque también yo admiro todo el que quiere arrancar un proyecto nuevo, el que está dispuesto a pivotear, el que está dispuesto a dejar ingresos fijos, que obviamente es súper difícil, pero no sé, ¿qué analogías nos puedes contar ahí de la experiencia que traes de trabajar en startups? ¿Estás aplicando algo de eso en este proyecto? ¿Lo estás llevando lento? ¿Lo estás llevando estructurado de que ya tienes metas? ¿Estás pensando en Product Market Fit? O sea, ¿cómo mezclamos aquí tu vida de tech con este nuevo proyecto? Sí, a ver, sin duda, sí lo estoy viendo. Y esto es algo que como que batallo mucho con ello, ¿no? Porque no quiero que sea una startup, pero obviamente tengo toda la metodología que he aprendido en los últimos 9 años para verlo como una startup, ¿no? Y varias cosas, o sea, la primera, Product Market Fit, estoy obviamente estructurando entrevistas con usuarios, viendo cuál es el problema real que quiero resolver, esas entrevistas estructurándolas de una forma para que cuando hable con el cliente entienda bien su problema y profundice sobre ese problema, ¿no? Y digo, mucho bien hemos hablado de Reforge, pero estoy aplicando muchos métodos de Reforge para poder encontrar ese Product Market Fit y ver cómo ajustar la oferta que tengo y el valor que le voy a dar a mis clientes, ¿no? Dirá como la primera. Segunda, tengo todo un plan de aquí a por lo menos al siguiente año con OKRs, en donde estructuro bien cuáles son mis indicadores cada semana, luego cada mes y luego cada trimestre y luego el del año, que me van a decir, ok, esto está jalando, ¿no? Porque obviamente el reto de salirme de tech, digo que al final, por más de que es súper exigente, pues ya no tengo un salario, ya tengo que yo sacarla del parque y ver cómo voy a salir adelante, ¿no? Es súper retador. En sí estoy poniendo muy claro cuáles son mis metas de aquí al año y usando toda la parte estratégica que aprendí en startups al crecer con OKRs, con leading indicators. Tengo mis métricas para ir midiendo y ver, ok, este cliente está contento, no está contento, y eso aplicarlo a mi propio negocio, ¿no? Entonces, está volviendo un balance interesante porque no quiero tampoco que tenga toda esa presión que viví en las startups, pero por otro lado sé que funcionan eso que he aprendido, ¿no? Entonces sí aplicarlo como tal. Diría que otra cosa que me ha ayudado mucho en el tema de las startups es la parte de producto. Algo que aprendí muchísimo en RTM, que fue la última fintech en la que estuve, era una empresa que se dedicaba a hacer remesas o pagos transfronterizos. Era el producto score, ¿no? Si no realmente ves cómo la gente habla de tu producto y cuando yo le doy un programa a alguien y esa persona está hablando de ese producto a su amigo, a su familiar, algo está roto, ¿no? Entonces, como bien entender esa parte.
Y en un futuro, pues ya estoy pensando cómo meterle loops de adquisición, ¿no? Cómo voy a escalar esto, porque al final siento que de coaching one-on-one y de creador de contenidos no me quiero quedar, ¿no? Sé, por lo que he vivido, por la innovación que vi en startups, hay mucho más allá de esto. Y además de chance y la respiración, ¿no? Chance y la respiración es un escalón a luego meterme a otras formas de otra vez regresar al ser humano, a la parte primitiva y que sientan que están más presentes. Interesante. Sí, dijiste, no quiero que sea una startup, que hablábamos antes de grabar, aquí hay un libro que recomiendo mucho que se llama Minimalist Entrepreneur, que básicamente es eso, pues cómo buscar arrancar un negocio con gran parte de cómo funcionan deficientes las empresas de tecnología, pero sin el rush necesariamente de muchos inversionistas o inversionistas de venture capital que esperan unos retornos rapidísimos y grandísimos. Creo que vale la pena que el que quiera echarle un ojo busquen ese libro porque sí está sonando cada vez más eso, como mira, en verdad quiero hacer negocios más calmados, que también crezcan. Eso no significa que no van a ser ambiciosos y grandes para nada, pero sí con un ritmo que se está poniendo de moda ahora. Sí. Y es un gran punto eso. O sea, creo que no porque lo vaya a hacer a un ritmo, no sé ni qué palabra ponerle, ¿no? Pero a un ritmo más calmado, no tengas ambiciones grandes, ¿no? Y digo, a ver, el mundo de VCs creo que es un mundo increíble y te empuja y por eso hay empresas como OpenAI que están cambiando el mundo. Pero creo que también en las empresas pequeñas hay mucho impacto y mucho cambio como tal. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, otro tema que me llama la atención desde que empecé a ver tu contenido en Instagram, que bueno, siempre arrancar de cero es demasiado difícil. No hay seguidores, no hay reputación, no hay un montón de cosas. Y de nuevo, voy viniendo caminando con esta persona que de hecho fue la que me mencionó el tape. Ella está ya convirtiéndose, por ejemplo, en coach de corredores, pero su perfil actual es también de tecnología. Y uno nota, y yo creo que también todos lo hemos vivido, que hay siempre esa transición de identidad. Hay un tema con uno mismo de síndrome impostor, de cómo vengo con este estatus en LinkedIn, donde ya soy esta persona y ahora me voy a cero en algo donde todavía justamente no he creado esa reputación, esa autoridad. ¿Cómo estás luchando con eso? Porque yo creo que ese es el gran freno de mucha gente que dice, pero ¿cómo voy a dejar de ser yo para ser una nueva persona que todavía es muy pequeña ante la sociedad? A ver, yo creo que lo primero es que lo que estés haciendo se tiene que sentir algo que neta te causa amor, ¿no? Y digo, uso la palabra amor como algo medio romántico, pero un poco, digo, me encanta el libro me encanta seguir a Naval Ravikant, ¿no? Y él habla de que lo que estás haciendo se tiene que sentir como un juego, ¿no? Y eso, tuve que arrancar con eso, ¿no? ¿Qué se siente juego para mí? ¿No? Y de hecho hace 2 años cuando seguía en RTM, pero tuve como un momento transformativo en mi vida, dije, ¿qué se siente como juego? O sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿No? Y si no arrancas por ahí, por más de que estés luchando y siendo persistente, no van a salir las cosas, ¿no? Entonces eso fue como lo primero, realmente pensar y decir que en mi vida se siente como un juego y tengo que hacerlo, lo haría hasta morir y lo disfrutaría al 100%, ¿no? Entonces fue como lo primero. Y lo segundo, que es algo que he trabajado siempre mucho con Pame, es tener una mentalidad de crecimiento, ¿no? El típico growth mindset, que hay momentos donde me cuesta trabajo y digo, am I gonna be enough? No voy a ser suficiente para lograrlo y romperla y ser coach de los atletas más cracks del mundo, ¿no? Y ahí es donde tienes que primero ir paso a pasito, ¿no? Y definir un poco, no el punto Z, sino que el punto A, punto 1, ¿no? Y de ahí el A.2 y ir poco a poquito, ir viendo ese progreso y disfrutando tanto los fracasos, porque era un cliente que no le gustó el programa, no funcionó, agarras ese fracaso y lo ajustas y aprendes de él, para luego al cliente número 2 le das una experiencia mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que todo parte en esta mentalidad de crecimiento donde el fracaso es esto que te llena de aprendizajes, no es algo que te tira y te tumba, ¿no? Entonces, han sido, creo que, las 2 cosas importantes que me han ayudado hasta ahora, ¿no? Obviamente es muy temprano todavía y seguiré luchando a que esto crezca y se desarrolle y impacte a miles de personas. Buenísimo. Y tocaste el siguiente punto que tenía, que es cliente 1 y 2. ¿Cómo consigues los primeros clientes? O sea, ¿cómo te pasó y qué tips le das a alguien que está justo pensando arrancar algo muy de cero? A ver, siempre es
piensa un poco en personas que son como, sobre todo si estás haciendo algo que te apasiona a ti, que te gusta a ti, piensa en personas que son parecidas a ti, ¿no? Y eso pues lo vas a encontrar en tus amigos, en tu familia, en la persona con la que jugaste fútbol, el compañero de la carrera, y ahí es donde tienes que arrancar, ¿no? Siempre eso es el punto que te empieza a dar por lo menos el feedback de que esto, de si lo tuyo va a jalar o no. ¿Pero que le mandas un WhatsApp a ese amigo? Literal, un WhatsApp, una llamadita, oye, quiero robarte un cafecito, vamos a platicar, te quiero contar de este nuevo proyecto que traigo. Creo que te va a interesar porque sé que tenemos cosas en común. Y le cuentas un poco tu historia, le cuentas por qué terminaste donde estás y le das la oferta de valor y le cuentas un poco cómo te ha ayudado a ti a resolver el problema que seguro esta persona puede tener, ¿no? Si es ¿Eres de los que te dio pena hacer eso o tienes una personalidad que no te da pena venderlo? No me da pena, no, nunca he sido penoso para vender productos. Digo, y en Growth me ha tocado vender a B2C, a B2B, entonces algo que también he aprendido mucho, sin problema irme y ponérmele a un cliente o tanto conocido como desconocido, ¿no? Pero sí, esa pena hay que quitarla y hay que arrancar. A mí lo que me ha costado mucho es empezar a crear contenido en redes. Eso sí ha sido un reto y pues ahorita lo que estoy haciendo es descubriendo qué formato me funciona y cómo voy a crear ese contenido que sea único para mí, ¿no? Pero como todo mundo dice, la práctica hace al maestro. Mientras más lo empiezas a probar y repetir, aunque no funcione, más vas a ir agarrando lo que sí funciona. ¿Fue casualidad también? ¿O fue que uno le empezó a hablar tanto del tema al otro que el otro se contagió? ¿Cómo ha sido esa historia también? Sí, a ver, una constante en nuestra relación es esta palabra que es crecimiento, ¿no? Y siempre lo que Pam y yo nos decimos es, si tú no estás creciendo, yo te voy a empujar a crecer y a encontrar la mejor versión de ti. Y digo, eso a mí me encanta y es algo que cuando yo la conocí me voló la cabeza y me enamoró muchísimo de ella, que siempre está buscando las cosas en grande, ¿no? Y en esta palabra de crecimiento también está la parte de yo sentirme mejor, vivir mejor, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y digo, hace 2 años los dos pasamos por un momento bien complicado en nuestras startups. En NerdTM nos tocó hacer una reestructura enorme. Yo tenía un equipo muy grande de marketing, tuve que casi dejar ir a la mitad. Pame tuvo un año complicado con Vic, donde tuvo que reestructurar mucho las cosas. Y pues Pame entró como en una ansiedad muy fuerte, muy profunda, que yo como que se me pegó a mí también. A ella le da una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto. A mí 7 meses después me da Crohn, que es otra enfermedad autoinmune del estómago. Y por lo mismo de reflexionar ante ello y empezar a encontrar soluciones para nosotros, es que nos empieza a llevar este camino más de wellness, ¿no? Como tal. Que digo, por más que sea wellness, tiene su parte, obviamente, tecnológica y de innovación, que es lo que nos apasiona crear. Qué bien, qué bien. Bueno, me quedan aquí un par de preguntas. Cuando ahorita que estás arrancando un proyecto nuevo y siempre perseverar es lo que justamente te da la oportunidad de convertirte en ese maestro que decías, y es tiempo. Hay una variable tiempo ahí que tiene que estar y que perdurar. ¿Cómo haces cuando por alguna razón, no sé, no estás viendo nada de señales de Product Market Fit o no estás viendo de repente el ritmo que esperabas cuando estás lanzando un proyecto como este o en el pasado? ¿Qué consigues dentro de ti para seguir? O sea, ¿cuáles son las cosas que te dices a ti mismo o algo que a ti te dice, mira, Manu, no pasa nada, ahorita todo está muy mal, pero vamos adelante por esto? Sí. ¿Qué te mueve ahí? Yo creo que es estas ganas bien profundas de, o sea, si lo estás viendo que funciona en ti, seguramente hay personas como tú que les va a dar un impacto. Entonces, nada más encontrar bien esa persona, ese perfil que tiene la necesidad que tú tuviste como tal, ¿no? Entonces, es como lo primero, identificar bien esos perfiles y es probarle, no es experimentar. Segundo, creo que es mientras más experimentas vas aprendiendo. Y es lo que más he aprendido en Growth, ¿no? It's a numbers game. Si yo saco un experimento, voy a lograr chance y 1/4 parte del resultado. Si saco 100 experimentos, voy a lograr el 90% de los resultados que quiero, ¿no? Entonces, es bien importante. Si estás viendo que estás atorando, replantea las cosas y plantea más experimentos para encontrar cómo puedes ajustar la estrategia o ajustar lo que estás haciendo para llegar al impacto que quieres lograr, ¿no? Y una persona como tú que no está teniendo, o sea, no tiene ese background, que ya reconoce la importancia de los experimentos, de repente incluso de dónde se te ocurren, etcétera, que esté un poco más atrás o que de repente es ese Manuel más junior antes, ¿por dónde le dirías que arranque a crear esa mentalidad de experimento?
de experimentación. Creo que la experimentación viene mucho de tener intriga por lo que estás haciendo y de investigar. Cuando no sabes por dónde crear nuevas cosas, ve y habla con más gente. O sea, talk to people, ¿no? Talk to users. Habla con tu primo, tu amigo, el amigo del primo, porque ahí es donde empiezan a salir más aprendizajes y insights que no habías visto antes, ¿no? Entonces, como YC dice siempre, talk to users. Si no has encontrado la solución, ve y habla con usuarios y vas a encontrar algo diferente que te da un camino o más ajustado o más propio a lo que estás intentando lograr. Buenísimo. Y bueno, cerremos por donde comenzamos. Las personas que nos escucharon hoy, todo el tema de la respiración, que es bastante nuevo y ojalá siga como creciendo este nuevo contenido, esta nueva información que deberíamos estar aprovechando. Si hay algo que quieres que le quede de este tema o un pequeño paso que cualquiera de las personas que nos escuchó y nos vio pudiera dar, ¿qué sería? Pues yo creo que siempre en momentos donde te sientas con mucha ansiedad o las cosas estén desbalanceadas, lo que tienes que hacer es regresar a tu centro. Relájate, toma una respiración por la nariz profunda, siente tu cuerpo, siente en dónde estás y eso te reseta totalmente, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo cuando, no sé, un jugador de fútbol va a dar un penalti, lo que hacen es que respiran, se nota, ¿no? Hacen una respiración y eso creo que es lo que la gente tiene que estar haciendo, respirar más conscientemente para resetear su cuerpo y poder como que encontrar ese balance y esa alegría, esa parte contenta de su vida. Qué bien, qué bien. Bueno, Manu, todo lo mejor en este nuevo proyecto. Te estaremos siguiendo en las redes y ver tu evolución. Así que, bueno, gracias por venir a enseñarnos cosas nuevas hoy aquí en Accionables. Gracias, Orlando. Un gusto estar aquí y igual contentísimo. Espero que haya sido de utilidad para todos y seguiremos en contacto y dándole con toda la respiración. Buenísimo.